Bueno, bueno, les doy la bienvenida. La verdad que es muy lindo recibir derecho. Era un poco nuestro propósito iniciar cuando empezamos ya a cumplir un año este seminario, ¿sí? En el mes de septiembre del año pasado, de hermenéutica, que le faltaba un espacio dedicado exclusivamente a la jurídica, que como sabrán es una de las ramas que la hermenéutica da. Si bien antes de que se formalizara este espacio, desplegando algunas acciones antes de la pandemia sobre la hermenéutica jurídica, como les voy a explicar ahora, pero bueno, ya hace un año que formalmente, qué gusto verte, gran maestro Eduardo Rojas. Ya hace un año que estamos formalizando este espacio de hermenéutica jurídica, no a modo de clases, no a modo de cursos, que eso, porque no, también lo vamos a ir programando paso a paso, pero acciones que sirvan como fogotarnos y conversar sobre determinados temas, que nos permitan pensar en el campo jurídico, un poco intentando, históricamente se viene haciendo en el campo de la hermenéutica jurídica, que es a las interpretaciones normativas y jurisprudenciales, y bueno, y después a partir de ahí, algunos serán más osados, otros más conservadores, el centro de atención de la hermenéutica jurídica más tradicional, si se me permite la simplificación. Desde este centro de estudios de hermenéutica, digamos, intentamos traspasar positivistas, normativistas de la mirada sobre el derecho, para dar cuenta de ¿no? Y hablar del derecho como una práctica social. Por eso nos interesó mucho hoy, eh, porque al considerar al derecho como una práctica, cambia mucho la manera de ver al derecho y tiene implicancias muy diferentes a las que se producen a partir de la interpretación taxativa de los esto es sin desmedro de eso, ¿no? No estamos desvalorizando esa tarea que el mundo del derecho, pero bueno, estamos intentando ampliar los marcos de comprensión, de indagación y de investigación, intentando generar puentes entre la filosofía, la sociología, la antropología, bueno, ver a partir de ahí, con tela, obviamente, ver qué diálogos podemos construir. Bueno, me estoy extendiendo demasiado en la introducción con estudiantes de Derecho que hasta ahora no había pasado mucho y bueno, un poco en contexto, ¿sí? Es decir, en este espacio y ojalá que después sigan las próximas actividades que no los vamos a tosigar con muchas cosas. Intentamos es un poco hablar del derecho más allá de la ley. Él lo dijo Alberdi hace muchísimo tiempo, saber leyes no es, el derecho está un poco más allá de la ley. Y lo que tratamos de abordar es un poco eso, el derecho como una práctica social. Bueno, hecha un poco la introducción, quiero primero, antes de presentar a nuestra invitada de lujo para su libro que vamos a describir, eh, con de Gabriela, me permito compartirles una, para además puedan también ustedes disfrutar y eh, la pueden ver, sí, ¿no?
¿Se ve? Ahora sí. Sí, Bien. ahora sí. Este es Ahora un libro sí. que acaba de salir, digamos hoy, que ya está en el portal en el sitio web de la universidad. Es un libro que tiene un par de años ya de trabajo colectivo con académicos destacados y destacadas en el campo del pensamiento Foucaultiano, donde están pensando la crítica hacia el neoliberalismo. Bueno, es un material, un insumo de reflexión, me parece que es bastante rico, aprovechenlo, ahí está el link, pueden... Gonzalo, sabés que tenés hoy como una conexión muy inestable. Si querés repetir esto último, tenés la conexión está bastante inestable hoy. estamos Sí. hables. Acá directamente pueden cliquear en el link eh, a quien le interese y bajarse el libro, ¿sí? Que es libre y gratuito, no solo para el estudio de esta temática, sino como también un insumo de trabajo, eso, a gusto y piacere. Bueno, hecho el anuncio parroquial, voy a presentar qué es lo que vamos a hacer hoy. Es si no me equivoco, sí, es la colección de libros que hacemos. Nos quedan dos más para terminar el año. La próxima presentación que vamos a hacer es justamente la de ese libro. Y así que es el cuarto libro que estamos presentando en este primer año del seminario de hermenéutica. Bueno, el libro que vamos a presentar hoy, como vieron con el que hemos comunicado esta actividad, se llama Seguimiento de Red, el aguijón pragmático en la teoría del derecho. Su autora es María Gabriela. Es un libro que se publicó por Marcial Pons en 2021. María Gabriela es abogada y doctora en filosofía por la UBA. Es profesora adjunta interina de Teoría General del Derecho en la Facultad y de diversos cursos de posgrado, entre ellos la maestría del Derecho de la UBA y la maestría en Derecho Penal de la Universidad de Tela. Sin demorarlos más, los dejo con Gabriela para que nos cuente de su libro y a partir de ahí poder generar un diálogo. Muchas gracias a quienes nos acompañan. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bienvenidos y bienvenidas a quienes están del otro lado. Antes que nada quiero agradecer a Gonzalo por la invitación y por toda la organización de este encuentro. La verdad que ha sido súper amable y aplicado en lo que hace a a la preparación de esta conexión. Bueno, yo lo que puedo hacer es contarles un poco cuál ha sido, digamos, la intención general al escribir el libro, que ya tiene algunos años, y que además fue digamos, el libro es la impresión de lo que fue mi tesis doctoral, eh, que como dijo Gonzalo, aunque se cortó un poquito, era la tesis doctoral en filosofía del derecho eh, por la Universidad de Buenos Aires en el ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, varios años me llevó esa tesis y después redundó en su publicación por esta editorial, con la cual también estoy súper agradecida porque es una editorial muy prestigiosa y para mí es un honor que me hayan publicado la tesis.
Bueno, eh, el libro es un libro de filosofía del derecho, eh, pero es un libro para quienes, además de la filosofía del derecho, gustan de la filosofía secas. eh, Porque tiene varias partes, está dividido en tres partes, pero la primera parte, por ejemplo, es eminentemente relativa a una cuestión eh, filosófica, que es un argumento sobre el significado, básicamente, ni más ni menos. Y en esa primera parte no se tocan todavía cuestiones jurídicas. Sí se empiezan a tratar cuestiones jurídicas en lo que es la segunda parte, los capítulos 3 y 4, donde las conclusiones de la primera parte se vuelcan un poco no a temas prácticos específicos, sino a temas de teoría del derecho, digamos, a discusiones propias de la teoría del derecho. Y después en la tercera parte eh, se propone, ahora voy a explicar por qué, y apenas se esboza algunos lineamientos de lo que es una teoría del significado también, que es el inferencialismo, y cómo adoptar esta teoría, que es bastante radical en ciertos aspectos, eh, puede redundar en nuevos enfoques respecto de problemas también propios de la teoría del derecho. Así que esa es un poco la estructura del libro. Yo voy a tratar de contar brevemente y lo más llanamente posible de qué se trata, porque no voy a entrar hoy en cuestiones demasiado específicas. Lo que quiero es transmitir un poco las ideas generales. Primero podemos empezar por el porqué del título, que es un tanto extraño para quien no está empapado de las discusiones. Seguimiento de reglas es el nombre con el que se conoce a un argumento filosófico, eh, que está propuesto por uno de los autores que es fundamental en el libro, que es Ludwig Wittgenstein, eh, y su célebre argumento sobre el seguimiento de reglas. Wittgenstein tiene una obra vasta, eh, y el libro en el que figura ese argumento, que son las investigaciones filosóficas, es un libro que diría bastante inabarcable. Así que lo que yo hago es simplemente concentrarme en ese argumento en particular, pero hay muchos otros que están en el libro, por decir algunos, el argumento del lenguaje privado. Es todo un libro que marca un giro crucial en la filosofía del lenguaje. Vieron que en filosofía se habla de giros, ¿no? Cuando se producen estos nuevos paradigmas, si uno quisiera encontrar una palabra. Eh, bueno, respecto de este libro, las investigaciones filosóficas, se dice a veces que es el giro pragmático en la filosofía analítica del lenguaje. Eh, entonces, en este libro está el argumento sobre el seguimiento de reglas, que ahora voy a tratar de decir en pocas palabras, si es que eso fuera posible, en qué consiste. Bueno, y entonces por eso el título hace alusión a ese argumento, y lo que yo digo es que ese argumento permite leer ciertas cuestiones de teoría del derecho en clave pragmática. Esto es, entendiendo la idea misma de significado en términos de, si lo vamos a decir rápidamente y como a veces se ha dicho, el significado en términos de uso, ¿no? Este es un poco el giro
que da Wittgenstein. Y lo del aguijón, que habría que explicarlo también, porque si no, no se entiende, es porque un célebre filósofo del derecho, que es Herbert Hart, uno de los paradigmas del positivismo jurídico, tiene un enfoque acerca del derecho que tiene que ver con lo que se llama la filosofía del lenguaje ordinario, que es heredera de este enfoque wittgensteiniano del lenguaje como uso. Y entonces ha pasado que alguno de sus críticos, en particular lo nombro porque seguramente muchos lo escucharon nombrar, Ronald Dworkin, ha dicho de la teoría de Hart que Hart, su autor, parece picado por el aguijón semántico, ¿no? Como si viera todos los problemas jurídicos en clave semántica, en clave de problemas de lenguaje. Y esta, a mi entender y a entender de muchos, es una mala lectura de Hart. Entonces, como para contrarrestar un poco esa acusación o esa mala interpretación por parte de Dworkin, es que juego un poco con esa palabra y entonces el título alude a que si uno se hace cargo del argumento sobre el seguimiento de reglas que está en Wittgenstein y que de alguna manera Hart hereda o toma, bueno, eso constituye un aguijón pragmático en lugar de semántico, es decir, constituye un enfoque pragmático en vez de semántico, como malentienden algunos a Hart. Entonces, esa es un poco la explicación del título, que puede sonar un tanto extraño para quien no está adentrado en la discusión. Bueno, uno de los problemas con los que hay que lidiar, en principio, es la carga que traen los términos. El término pragmática no es para nada claro, se entiende de muchas maneras. A lo largo de las teorías, digamos, del significado se ha entendido de distintas maneras. Y entonces ahí yo en el primer capítulo trato de decir cómo la voy a entender yo, la idea de pragmática, y esto es relacionada con el hacer, relacionada con la práctica. Esta es la idea de pragmática, porque pragmática también, la palabra fuera del ámbito filosófico, parece tener una connotación de otro tipo, ¿no? Como aquel que es pragmático o aquella persona que es pragmática parece ser como que se adapta o algo así. Bueno, esa es una connotación coloquial, digamos. Dentro del ámbito filosófico, pragmática se entiende de distintas maneras. Entonces yo entiendo la pragmática específicamente y un poco tomando un primer abordaje que se dio a principios del siglo pasado, diríamos, en manos de Charles Peirce, que es como el primer semiólogo o semiótico o el primero que estudia los signos, y entiende la pragmática como un aspecto de los signos. Para significar necesitamos tres dimensiones, que uno después las estudia en el colegio secundario, ¿no? En el colegio secundario a veces estudia sintaxis, semántica y pragmática. Bueno, no tenían estos nombres en Peirce, pero estas tres dimensiones hacen, digamos, o forman la idea de que el significado, para ser tal, tiene una dimensión que tiene que ver con las reglas de combinación. Si yo digo hola, toldo, pájaro, dije palabras, pero no signifiqué nada, ¿no? Fueron palabras sueltas, no seguí ninguna regla, entonces no signifiqué. Para significar hay que seguir ciertas reglas de combinación.
La segunda dimensión tiene que ver con que las palabras representan algo, y esa es la dimensión semántica. Las palabras no se representan a sí mismas, están por otra cosa, nos evocan otra cosa. Objetos pueden ser empíricos o no. Y la pragmática es lo que los usuarios hacemos con el lenguaje, que hacemos muchas cosas con el lenguaje. Describimos, evocamos, añoramos, saludamos, insultamos, un montón de cosas podemos hacer con el lenguaje. Un poco la cuestión es que cuando en el marco de lo que fue el estudio, digamos, paradigmático de la filosofía del lenguaje, que fue la filosofía analítica del lenguaje, que primero tuvo como su primera manifestación en un estudio de tipo estructural y lógico sobre el lenguaje. Se estudiaba el lenguaje, pero en realidad lo que se estudiaba era la lógica, y esto fue así empezó la filosofía analítica del lenguaje, que hay que decir que fue, este también fue un giro, se lo llama el giro lingüístico. Bueno, con la filosofía analítica lo que se hizo es poner al lenguaje como objeto de estudio de la filosofía, porque antes no se estudiaba tanto, digamos, se estudiaban otras cosas desde la filosofía, pero no al lenguaje mismo. Se estudiaba el conocimiento, se estudiaban diversas cuestiones morales, pero no al lenguaje como objeto de estudio. Bueno, la filosofía analítica hace esto, pone al lenguaje en el centro de su objeto de conocimiento, pero cuando esto sucede, y sucede en manos de grandes filósofos como Frege, Russell, estudiar el lenguaje es estudiar la estructura del lenguaje. Y quien mostraba la estructura del lenguaje era la lógica. Entonces estudiaban lógica. Luego de esto, y en manos de Wittgenstein, que ya lo nombramos, quien estaba en su primer periodo enrolado en este abordaje lógico, en un segundo periodo esto cambia y el lenguaje se empieza a pensar como uso. Esto de lo que ya hablábamos. Entonces ahora el lenguaje, para decir en qué consiste, para abordarlo, para estudiarlo, requiere que miremos a las acciones que compartimos como seres humanos viviendo en sociedad, a nuestras interrelaciones, a cómo nos comportamos, qué actividades llevamos a cabo, porque lo que este nuevo abordaje va a querer mostrar es que el significado como tal está constituido también por esas acciones y estas actividades compartidas. Entonces, para retomar y cerrar lo que había dicho al principio, en un primer momento, la filosofía analítica entiende como que basta para explicar el significado con la dimensión sintáctica y semántica, las reglas de combinación y aquello representado. Este giro pragmático lo que hace es incluir, como estaba incluido originariamente en el pensamiento de Peirce, incluir dentro de la idea de significado a lo que nosotros hacemos con el lenguaje. No es que el lenguaje ya está dado, los significados ya están dados y nosotros hacemos cosas con esos significados ya constituidos, sino que nuestro hacer constituye esos significados. Y nuestro hacer quiere decir todo, nuestros valores, nuestros intereses, nuestro modo de vivir en sociedad. Entonces, esta es un poco la idea de incluir también como constitutivo del significado la actividad de los hablantes, lo que los hablantes hacemos, porque eso forma parte de lo que el lenguaje es. Y no es que el lenguaje es algo y nosotros solo lo usamos de manera inocua, digamos. Entonces, esta es un poco la idea general de cómo interpretar la pragmática, esta tercera pata que tiene que ver con los usuarios y con el hacer de los hablantes, que
forma parte del significado. Esto es un poco lo que propone Wittgenstein y en una tercera parte, como ya les dije, yo expongo a grandes rasgos una teoría del significado contemporánea, que es el inferencialismo de Robert Brandon, que también recoge esta idea. Dice, bueno, la semántica debe responder a la pragmática. Aquello que los significados son está constituido por lo que nosotros hacemos. No es que hay un modelo ahí intocable, digamos, que ya está dado, sino que aquello que el significado sea tiene que ver con lo que nosotros hacemos, con las cosas que aceptamos, con las que estamos dispuestos a aceptar y dispuestos a rechazar. Y esto es la idea de que la semántica responde a la pragmática, a nivel ahora ya de una teoría contemporánea como el inferencialismo. Bueno, entonces esta sería un poco la idea general de el rol que viene a jugar la pragmática acá en el libro. Voy a tratar de decir cómo esto se relaciona rápidamente con el argumento famoso del seguimiento de reglas, sin ponerme técnica, pero hay que decir que este argumento sobre el seguimiento de reglas ha dado para ríos y ríos de tinta, porque se ha hablado hasta el hartazgo de qué es lo que quiso decir Wittgenstein. Imagínense que el argumento tiene solo un párrafo. El libro de las investigaciones filosóficas está dividido en parágrafos. Bueno, este es un solo parágrafo, o dos a lo sumo, y ha dado para discusiones eternas, y es uno de más de 300 parágrafos, así que es bastante inabordable toda la discusión. Pero básicamente, para decirlo de manera muy rápida, lo que dice el argumento sobre el seguimiento de reglas es que si tenemos una regla cualquiera, la comprensión de esa regla, lo voy a decir, digamos, ya desde el final, sin suspenso, solo se da, solo tenemos comprensión de qué quiere decir esa regla, por eso es un argumento sobre el significado también, contra un trasfondo de prácticas. Si viene un marciano que no comparte ninguna de nuestras prácticas y le damos una regla, por más precisa que sea la regla, por más simple, por más escueta, por ejemplo, siga la flecha o maneje por la derecha, por más, si esa persona no comparte ciertas actividades y ciertas prácticas con el resto, no va a comprender, no va a saber qué tiene que hacer. Porque aunque no nos demos cuenta, nuestra comprensión de las reglas está como si fuera dada, para no decir otra palabra que no tiene que ver con el contexto, pero querría decir algo como seteada o algo así, por las prácticas que compartimos. Entonces Wittgenstein tiene muchísimos ejemplos en su libro. Yo el que doy es otro, no tomo los que aparecen en el libro. Pero la idea es un poco esta. Tenemos que saber, digamos, de qué estamos hablando. Hay un ejemplo en Hart, que como les digo es un filósofo del derecho que toma esta cuestión, que dice, por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, si un padre le quiere enseñar a su hijo que cuando entra a la iglesia, es un poco viejo el ejemplo, ¿no? Pero que cuando entra a la iglesia se tiene que sacar el sombrero, bueno, puede tanto decirle te tenés que sacar el sombrero, o también puede decirle
hace lo mismo que yo hago mientras se lo saca, cualquier forma que elija para transmitirle una regla, siempre el hijo puede dudar si no está inmerso en la práctica, porque puede haber muchas interpretaciones. Cuando uno no está inmerso en esa práctica, cualquier regla puede tener muchas interpretaciones. Y esto quiere decir que el hijo por ahí vio que el padre se sacaba el sombrero con la mano derecha y puede dudar si que se lo saque con la mano izquierda es cumplir la regla o no. O también puede tener algo que no sabe bien si cuenta como un sombrero o no. Puede haber alguien que tenga algo sobre la cabeza, una vincha grande, un turbante, y entonces podemos dudar, pero ¿y esto cuenta como sombrero? ¿Cómo es? ¿Qué cuenta como seguir la regla y qué no? Lo que Hart quiere decirnos con esto, tomando el argumento wittgensteiniano, es para saber seguir una regla, necesitamos compartir algunos criterios. Criterios no expresos, ni siquiera nos los representamos, pero criterios que nos dicen o nos enseñan qué es lo importante respecto de la regla. Y esos criterios se adquieren tácitamente, sin que nadie quizás nos lo diga de manera expresa, formando parte de la práctica. En el caso, yendo muchas veces a la iglesia, viendo que la gente se saca el sombrero, entonces voy como metiéndome en esa práctica y adquiriendo criterios, y solo una vez que tengo eso, sé perfectamente qué hacer cuando me dicen hay que sacarse el sombrero o hace esto cuando entres a la iglesia. Pero si soy nuevo y no comparto esas prácticas, posiblemente voy a dudar, porque voy a encontrar que puede haber muchas interpretaciones de esa regla. Algo así dice el argumento sobre el seguimiento de reglas, y dice, porque aun si quisiéramos dar, digamos, más especificaciones, que es a lo que Wittgenstein llama interpretaciones, le quisiéramos enseñar a un ajeno a la práctica, a un marciano, qué significa o cómo cumplir la regla de sacarse el sombrero, bueno, le estaríamos dando nuevas reglas que son instrucciones verbales, pero nunca llega, si él no conoce la práctica, las nuevas instrucciones verbales lo conforman por un momento y luego quizás vuelve a dudar, y esto lo puedo hacer, y esto cuenta como sombrero, y dónde debo dejar el sombrero. Como que las interpretaciones nunca llegan a colmar lo que hace la práctica, que es que podamos comprender la regla directamente, sin intermediarios verbales. Esto es lo que dice el argumento, ¿no? Cuando estamos adentro de la práctica, comprendemos, hay una captación de lo que la regla exige y de qué tenemos que hacer. Por eso, el siguiente parágrafo donde está este argumento dice, porque seguir reglas es una práctica. O sea, para saber cómo seguir reglas, tenemos que compartir ciertos criterios, generalmente no expresos, tácitos, que andan en el trasfondo. Hay un montón de cosas que nosotros hacemos, de reglas que nosotros seguimos sin darnos cuenta que las seguimos, porque fuimos incorporando criterios de los cuales ni siquiera somos conscientes. Por ejemplo, qué distancia es conveniente. Acá lo digo porque hay algunas aproximaciones que tienen que ver con Bourdieu o alguno de estos autores que hablan de estos criterios que se incorporan de manera tácita, ¿no? Por ejemplo, ¿qué distancia corporal guardamos cuando hablamos con alguien? Estas son cosas que nadie nos dice. No se ponga a menos de 50 centímetros, pero los vamos incorporando de manera casi subrepticia, diríamos.
Y todas estas son reglas. Si viene alguien de otro país o de otra comunidad y lo hace distinto, quizás no llama la atención, porque no tiene incorporada la misma regla que nosotros. Entonces, la idea esta de que captar reglas, saber cómo seguirlas, es algo que se aprende contra un trasfondo de prácticas compartidas y en el seno de una comunidad, digamos, actuando con otros, llevando adelante prácticas con otros. Entonces, este es un poco el resumen, muy resumido, de lo que sería el argumento del seguimiento de reglas en manos de Wittgenstein. Este argumento se ha interpretado de distintas maneras, porque algunos lo han leído como una posición que puede sustentar cierto escepticismo, y otros lo han interpretado de manera contraria. Mi posición es que con esto, que este argumento no nos lleva al escepticismo. Escepticismo, estoy hablando de escepticismo frente a las reglas, ¿no? Decir que frente a una regla, bueno, cualquier cosa vale, cualquier interpretación vale, ¿no? Esta es una de las lecturas del argumento sobre el seguimiento de reglas. Bueno, entonces si puede haber muchas interpretaciones y ninguna de estas es la correcta, cualquier cosa vale. La lectura que yo hago, junto con muchos otros, por supuesto, más bien adhiriéndome a muchos otros, no es una lectura escéptica, porque justamente es ese trasfondo y esas prácticas compartidas la que determinan una interpretación correcta. No es que cualquier interpretación es correcta, el trasfondo determina interpretaciones correctas. Entonces, a mi modo de ver, y lo que defiendo un poco ahí, es que no es un argumento que lleve al escepticismo frente a las reglas. Sin decir mucho más, trato de bajar eso un poco a la cuestión jurídica, básicamente como ha sido tratada por Hart en términos de casos fáciles y casos difíciles. Bueno, Hart es un positivista desde el punto de vista de la relación entre el derecho y la moral, en términos de filosofía del derecho, pero también se ha ocupado mucho de esta cuestión de la decisión judicial y si la decisión judicial es arbitraria o no, o si hay tal cosas como respuestas correctas o no respecto de normas jurídicas. Y bueno, a grosso modo podemos decir que su posición es que suceden ambas cosas, que hay como una vasta, justamente por esta idea de trasfondo y de que compartimos prácticas, en general las reglas las solemos entender de una manera, de una única manera, digamos, entendiendo cuáles son aplicaciones correctas y cuáles no, compartiendo cuáles son aplicaciones correctas y cuáles no. Pero como las reglas pueden estar, de hecho, para nuestros sistemas jurídicos, están formuladas en lenguaje natural, siempre sucede o es inevitable que se presenten casos inesperados, porque el lenguaje no puede cubrir todas las posibilidades de combinación de circunstancias, y porque las sociedades cambian, porque hay cambios tecnológicos, porque hay cambios sociales. Lo que es violencia hoy no es lo mismo que como entendíamos violencia hace 50 años, lo mismo para cualquier otro término. Entonces, sucede inevitablemente que hay casos donde dudamos. Por más que hay una gran, digamos, cantidad de casos que él considera que son casos fáciles, porque todos concordamos en cuáles son aplicaciones correctas, bueno, también hay casos difíciles donde hay razones a favor y en contra respecto de si algo cuenta o no, como el caso de una regla. Bueno, un poco la idea es
traspasar estas ideas wittgensteinianas, no tanto traspasar, porque en realidad Hart toma mucho de Wittgenstein, simplemente que no lo cita ni lo trae, pero está imbuido de su filosofía, pero también hacer algunos retoques un poco más técnicos a esta distinción entre casos fáciles y casos difíciles, porque, bueno, ahí yo propongo una tercera categoría, que es que algunos casos no se nos presentan de primera vez como casos fáciles, sino que podemos dudar, pero sin embargo, luego de una deliberación o de cierta discusión, llegamos a la conclusión de que tienen una respuesta correcta, dada por este trasfondo de prácticas. Y acá el trasfondo de prácticas es específicamente jurídico. Una de las cosas que está también en el libro es que el significado de los términos no necesariamente en el ámbito jurídico es el mismo que en el ámbito del uso ordinario, del uso cotidiano, porque la práctica jurídica determina que algunos términos tengan un significado específico. Quizás no entendemos igual términos como dignidad o violencia o del mismo modo en el marco de la práctica jurídica que lo hacemos en la calle de manera coloquial. Entonces, una manera de que en la cual lo de Wittgenstein redunda un poco en la práctica jurídica es, bueno, hay un trasfondo de prácticas jurídicas que muchas veces determina respuestas correctas respecto de cómo debemos entender ciertas reglas, de cómo debemos entender ciertos términos. Y esto a veces no surge simplemente del texto de la norma, porque los textos son, digamos, textos justamente. Y aquí la gracia es qué comprensión vamos a tener de esos textos y cómo esa comprensión está dada por el conjunto de prácticas que está por detrás o que está en el trasfondo. Entonces, esta es un poco la manera en que traigo las ideas wittgensteinianas al ámbito jurídico y también con el mismo resultado, que no es ni la mía ni la de Hart, por supuesto, una posición escéptica respecto de las normas jurídicas, pero que tampoco se casa, digamos, por decirlo de alguna manera, con la idea de que hay significados, como dice Hart, congelados, ¿no? Como significados que de una vez y para siempre determinan todas sus aplicaciones, como si fueran, esto es lo que Hart le critica al que llama el formalista, ¿no? Que piensa que un significado está ahí congelado determinando todas las aplicaciones de una vez y para siempre. Bueno, esta lectura por supuesto que no, tampoco la lectura escéptica de que podemos hacer cualquier cosa con las reglas, porque cualquier cosa vale, porque todo es política o ideología, esta sería un poco la lectura escéptica, y bueno, la de Hart, un poco de la mano de Wittgenstein, es esta intermedia, donde la práctica compartida determina gran parte de las aplicaciones correctas, y cuando no hay una práctica afianzada, efectiva, porque es algo nuevo, porque no tenemos todavía establecidos los criterios, bueno, entonces puede haber casos difíciles y esto es dinámico. En los casos difíciles, los jueces toman una decisión, porque hay razones a favor y en contra. Ahora, puede ser que esa decisión se afinque, se arraigue y ya después eso deje de ser un caso difícil porque tuvo éxito esa decisión. Entonces empezamos a entender, a comprender las reglas de determinada manera
Y entonces, lo que era un caso difícil en un comienzo, tuvo su desarrollo y se asentó, y entonces ya ahora serán casos fáciles. Esto quiere decir que hay cierto dinamismo en esta distinción entre casos fáciles y casos difíciles. Bueno, y yo creo que no vale la pena que me extienda mucho más. La última parte, como les digo, tiene que ver un poco con presentar los lineamientos de una teoría del significado contemporánea que es de corte pragmático, de nuevo. Y esto un poco ¿por qué? Bueno, porque a veces parece que lo que surge del planteo wittgensteiniano es que que simplemente dediquémonos a mirar la práctica, pero no hay ninguna teoría que nos ilumine estas cuestiones. Wittgenstein era un antiteórico en algún sentido, ¿no? Decía, no hay ninguna utilidad en hacer una teoría del significado, esto no tiene el más mínimo sentido, los significados no son cosas que puedan ser objeto de una teoría, simplemente miremos la práctica y eso nos dirá todo lo que tenemos que saber sobre cómo seguir reglas, y no necesitamos ninguna teoría. Como que no hay nada que la teoría pudiera aportar, ¿no? El conocimiento teórico, aportar para esta cuestión del seguimiento de reglas. Entonces se ha acusado un poco ahí a Wittgenstein de lo que se llama quietismo filosófico, ¿no? Como decirle, no hacemos más teoría, la filosofía sirve solo a efectos terapéuticos, pero no a efectos del conocimiento. Y entonces por eso en la tercera parte yo tomo una teoría contemporánea que toma bastantes cosas de Wittgenstein, pero esto de que la semántica responde a la pragmática, o sea, el significado responde a nuestro hacer compartido, pero que sí le da forma de una teoría, ¿no? La del inferencialismo de Robert Brandom es una teoría del significado en términos contemporáneos, digamos, de todo lo que significa ser una teoría del significado. Pero esta está apenas presentada en el libro y cuáles podrían ser las consecuencias para el derecho. Hay varios autores de derecho que trabajan también el inferencialismo en el marco de la decisión judicial. Así que bueno, eso es como el camino que el libro deja abierto y que ahora sí también continúa un poco la investigación en esa línea, pero que no llega a estar en lo que es el libro, que como les digo tiene algunos años. Así que bueno, espero no haberme extendido mucho y no haber estado demasiado abstracta, pero supongo que ahora en la conversación se va a poder bajar un poco más por ahí a tierra las ideas principales. Así que agradeciendo otra vez la atención y a todos los presentes, le cedo la palabra a Gonzalo que coordinará cómo seguimos. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Sí que vale la pena que sigas explayándote porque, bueno, al menos a mí el texto me resulta apasionante para quienes queremos pensar al derecho más allá de la letra de la ley y, y promover que se mire un poco más allá de eso, ¿no? Quisiera hacer un par de comentarios breves respecto del texto. Esperen que me está pidiendo acá que confirme en qué idioma estoy hablando, no sé por qué. Por las dudas pongo español, a ver si todavía hablo y sale en polaco. Bueno, antes de abrir a las preguntas y comentarios que seguro van a ver. Bueno, el libro a mí me parece que, como lo decís, como muy bien lo decís al comienzo en las advertencias, persigue un equilibrio reflexivo entre filosofía y derecho. Me gusta ese puente porque no es una filosofía del derecho, sino que busca justamente buscar ahí
un puente reflexivo que siempre llevándolo al plano de la hermenéutica jurídica es una predisposición importante, ¿no? No la de lograr un concepto que funcione como síntesis, sino más bien como herramienta para poder problematizar lo que estamos viendo, como propone Wittgenstein, ¿no? No pienses, mira, ¿no? O por lo menos pensá con los ojos. Mirar la práctica, ¿no? El lenguaje como un entramado de las praxis humanas o formas de la vida. Y ahora homenajeando al pragmatismo de manera abductiva, quiero mencionar algunas de las ideas que hacen a mi hipótesis plausible para decir lo que me conviene. Eh, por un lado, hay conceptos que me parecen muy importantes para ahondar en esta hermenéutica eh, que busque una mayor comprensión del derecho como práctica social, que son las nociones de trasfondo, la noción de forma de vida, porque son las que nos ayudan, me parece a mí, a problematizar el seguimiento de las reglas en un campo, ya yendo a un terreno más de la sociología, de lo empírico, a un campo que está predeterminado, preconfigurado, no de manera fatalista, sino preconfigurado en términos normativos. Bueno, cuando vemos qué pasa con el seguimiento de las reglas en ese campo, vemos que justamente no termina sucediendo lo que dicen esas reglas escritas, sino que esas reglas se reescriben, se reconfiguran, se recoproducen, bueno, y llegan a tener hasta otros significados, no necesariamente parecidos a los que dice la ley escrita, ¿no? Y ahí me parece que sucede algo que pone patas para arriba a la hermenéutica jurídica, ¿no? Y que muchos jueces deberían pero claro, para eso hay que ir al territorio, ir y mirar, escuchar, y eso no se hace mucho, entonces por eso se pierde esta parte de la película. Me interesa también este concepto del manejo de una técnica, de un know-how, que no necesariamente implica adquirir un know-that, ¿no? Sino darle esa importancia, ese know-how, que es un know-how que se construye, que coproducen los actores implicados en el campo. No viene bajado, ¿no? De un ovni o de un señor de traje con un libro bajo el brazo y dice, bueno, acá las cosas van a ser así. Se va coproduciendo en el terreno, ¿no? En el marco, en la interrelación entre la institucionalización y la sociabilidad, ¿no? En ese juego dialéctico, pero también dialógico, se va produciendo eso, ¿no? Y después, ya para terminar, me gusta esta crítica de Sallers cuando habla del mito de lo dado. Me parece que es fundamental para la hermenéutica jurídica sacarnos un poco el lastre de la naturalización de ciertas cosas, ¿no? Ese mito de lo dado que concibe el conocimiento empírico como conocimiento de un mundo tal como es. El famoso, acá las cosas siempre se hicieron así. Vos podrás venir con la crítica, con la teoría, pero acá esto funcionó siempre así y va a seguir siendo así. Bueno, eso tiene su explicación, tiene su trasfondo, tiene su know-how. Entendiendo que la experiencia consiste solo en percibir mediante los sentidos o incorporando datos desde los sentidos. Para Sellars, no hay nada así como el mundo sensible, que el mundo sensible es la causa o primer eslabón del conocimiento, porque el conocimiento es siempre inferencial y proposicional. Y el mundo no viene dado o estructurado proposicionalmente. El mundo se construye socialmente, ¿no? Y lo último, y ahí te quería hacer una pregunta, cuando decís hablar del derecho como una práctica social, da cuenta de que gran parte de sus reglas, o al menos algunas fundamentales, que están tecleando, son estables. Es decir, cuentan con una vasta cantidad de aplicaciones incontrovertidas, pero que lo son porque son prácticas, no dogmáticas, ¿no? Por eso el gran aporte
del pragmatismo de ser antipositivista, ¿no? En un punto crítico, uno de los primeros críticos furibundos del positivismo, en tanto romper con estas miradas dogmáticas de la realidad. Entonces, todo pensamiento escéptico, perdón, y ultrapositivista en este sentido, no termina por subestimar justamente el valor de las prácticas y de las experiencias como productores de realidad social. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. Primero porque iluminan la cuestión, después porque me hicieron recordar cosas que me olvidé de decir, y además el último, sobre todo, gracias porque me desafía a dar argumentos y de eso se trata. Así que, no, lo primero que quería decir respecto de esto que vos comentabas es que hay en mi enfoque una crítica a algo así como un significado literal, ¿no? ¿Qué cosa es esto de lo que las reglas dicen como si eso estuviera en el texto? Eso no está en el texto, digamos. Lo que las reglas determinan está en eso, en cómo nosotros comprendemos a partir de nuestras prácticas, de nuestras... No hay, ni siquiera en el uso común del lenguaje hay tal cosa como el significado literal. Entonces, desde ya sacarnos de encima esa idea, y lo ligo con lo de las reglas incontrovertidas. Si hay reglas incontrovertidas, no es porque el texto tenga algo, alguna fuerza textual, digamos, o que esté ahí, sino que es porque tenemos acuerdos y tenemos algún tipo de quehacer afianzado y en el que estamos de acuerdo, y esto puede variar, porque miren, ahora estamos discutiendo cosas que pensamos que por ahí estaban afianzadas o no, o sea, esto es dinámico, pero si hay algo así como aplicaciones incontrovertidas o casos fáciles, como lo llama Hart, esto viene también de la parte pragmática, no es que está en el texto, eso quería como aclararlo, digamos. Entonces siempre la idea misma de casos fáciles presupone que, bueno, por supuesto, como compartimos una forma de vida y compartimos actividades, si alguien nos dice prohibido entrar vehículos al parque, en general comprendemos que los autos no pueden entrar al parque porque sabemos que los autos son vehículos, porque sabemos que nos movemos en auto, que en el parque hay niños jugando y un montón de cosas que hacemos juntos y que presuponemos y que nos hacen entender fácilmente y casi de manera automática los casos fáciles. Ahora, siempre puede haber un caso difícil, siempre puede venir algo respecto de lo que dudamos. Bueno, lo del know-how tiene que ver justamente con esto, que el significado es algo que se construye en base a esto, a la identificación de casos fáciles como tales, que se nos presentan así, y, y que cuando existe ese saber, el know-how es como un saber práctico, usemos, digamos, el castellano, es el saber cómo hacer algo, es el saber hacer, tiene la cuestión, una mejor traducción de saber cómo, que es un poco literal, que usan otros autores, es el saber hacer el know-how. Tiene ahí la cosa pragmática, ¿no? De la actividad. El know-how es el saber hacer. Bueno, entonces, saber hacer es saber cómo seguir tal regla, sé lo que tengo que hacer, sé lo que puedo hacer, sé lo que no puedo hacer, si tengo la regla de prohibido vehículos en el parque, sé qué puedo hacer y qué no, tengo un know-how, tenemos un know-how, pero esto va a determinar los casos fáciles, también puede haber casos difíciles. Respecto de Sellars y el mito de lo dado, bueno, varias cosas. Sellars, un gran filósofo, a veces no tan reconocido. Sellars es como el primer inferencialista, digamos, la teoría inferencialista de Robert Brandon se basa
en su maestro, Wilfrid Sellars. Y Sellars es un personaje muy particular, ¿no? Porque Sellars es como que junta dos tradiciones. Es parte de la tradición analítica, pero también junta cierto interés por los... bueno, es un kantiano también, podríamos decir que es un kantiano, pero como que recoge más de la tradición de filosofía continental de lo que hacen los propios analíticos, que generalmente operan como si no hubiera historia de la filosofía, los analíticos, ¿no? Y Sellars sí está interesado en recoger esa historia de la filosofía continental. Y esto del mito de lo dado tiene bastante aplicación, para juntarlo un poco con lo del pragmatismo, con esta idea como si la realidad ya, como si los datos de la realidad estuvieran ya ahí, ¿no? Quiero traer a Rorty, que es otro filósofo pragmatista importante, que Rorty habla de la naturaleza en el espejo, ¿no? O la verdad como espejo de la naturaleza, en este sentido. Bueno, como si lo que conocemos estuviera puesto en la realidad, y no como si, como viendo que somos nosotros los que ponemos eso en la realidad. Digamos, el conocimiento no viene ya, la realidad no viene conceptualizada, dice Sellars. Somos nosotros los que ponemos los conceptos, construimos el conocimiento. Esto es eminentemente kantiano, ¿no? Ese movimiento de el conocimiento, digamos, parte de nosotros, juntar un poco el objeto y el sujeto. Bueno, eso es un poco, no hay un objeto ahí ya constituido, somos nosotros los que constituimos cuando conocemos, cuando vemos la realidad. Entonces Sellars es un poco, hace como un movimiento kantiano, pero trayendo el lenguaje, que en la época de Kant no era, digamos, tematizado. Entonces esta es la idea de Sellars, de decir como que el conocimiento es siempre conceptualizado, digamos, es puesto por nosotros a través del lenguaje. Y esta es un poco digamos, la primera avanzada de lo que después sería el inferencialismo. En Sellars tiene como un acento más epistemológico, y Brandom lo que hace es tirarlo totalmente a la parte del lenguaje o semántica, pero es esa misma base. Como que somos nosotros los que constituimos lo conocido, los significados. Bueno, y aquí la crítica al positivismo. Siempre digo esto a mis alumnos, ¿no? Eso es el positivismo científico, ¿no? Y otra cosa es el positivismo jurídico. Por supuesto que hay puntos en común, pero el positivismo científico fue, digamos, una teoría que imperó por ahí de gran optimismo en la ciencia, vinculado un poco, se lo suele vincular con el Círculo de Viena, como esta gran confianza en el poder de la ciencia y la técnica para realizar avances, y esta idea de que las ciencias paradigmáticas son las ciencias duras, digamos, tanto, bueno, las formales, física y matemática, pero también las ciencias de la naturaleza. Y ese es el paradigma del conocimiento. Esto tenía el positivismo científico, y que inclusive se trasladó al ámbito humano con el surgimiento de la sociología y todo esto, que era, bueno, estudiemos los factores humanos con el rigor y el método de las ciencias naturales, ¿no? La física social, decía. Exacto, como un organismo, como estudiemos a la sociedad como un organismo vivo. Bueno, pero el positivismo jurídico es algo poco distinto, se toca con estas ideas del positivismo científico, pero tiene sus particularidades.
Sí comparte esta idea de sacarse de encima la cuestión, lo que ellos llaman la metafísica, digamos, todo aquello que no sea de alguna manera contrastable empíricamente, eso comparten. Pero Kelsen, si queremos tomar al padre del positivismo, es un movimiento bastante importante que tiene que ver con, esto no está en el libro, pero lo digo para salvar en algo al positivismo jurídico, que es, ojo, que el derecho no se puede estudiar como la sociología, porque no es una ciencia, el derecho, la teoría del derecho es una teoría normativa, no va a ser una teoría descriptiva, no es que vamos a estudiar el fenómeno jurídico como estudia la sociología el fenómeno social, porque el derecho es una ciencia normativa y esta es toda su particularidad. Entonces no vamos a estudiar los fenómenos que de hecho suceden, sino lo que debe ser. Entonces el positivismo jurídico tiene esta doble movimiento, digamos. Sí rechazo lo que es metafísica, lo que es pensamiento especulativo, todo eso comparte con el positivismo científico, el positivismo jurídico. Pero el positivismo jurídico, por lo menos en sus inicios y en manos de Kelsen, se ocupa expresamente de que el tipo de ciencia que se va a usar no es el tipo de ciencia que se usa para las ciencias de la naturaleza, porque estamos frente a un ámbito normativo y no un ámbito del reino de la causalidad. Así que ahí hay algunas diferencias que hacer, digamos, porque a veces se junta todo, positivismo, y va todo bajo ese nombre en la misma bolsa. Pero algunos pensaron algunas otras cosas también un poco distintas. Nada, eso como para aclarar eso nomás, pero no está en el libro, por cierto. Sí, perfecto, Gabriela. Sí, ahí, por ahí se puede, la crítica vuelve, a ver, hay dos problemas que como que después terminan, después de todo el periplo, acercándose, que es que el positivismo jurídico termina de alguna forma naturalizando al derecho como un sistema autopoyético y bueno, y ahí es donde por ahí se generan algunos problemas que terminan encapsulando al mundo normativo, alejándolo del mundo de lo social, ¿no? Ahí también se podría aplicar la crítica pragmática, ¿no? Me parece. Pero bueno, Ahí quizás es algo de lo que Hart le suma a Kelsen, porque claro, Hart, dentro del positivismo, sí sí, se ocupa del fenómeno social. Hart se sí, está preguntando cómo nos organizamos las personas viviendo en sociedad, qué ujú, tiene que haber para que haya derechos. No está pensando en normas abstractas como exacto, Kelsen, sino cómo nos organizamos como grupo social. Y ahora hay un montón de estudios nuevos que hablan sobre ontología social, y con gran base o haciendo vínculos con esta idea de Hart, que sí está pensando en la sociedad y cómo nos organizamos bajo reglas. ujú. Bueno, ¿alguien quiere preguntar, opinar, decir algo, manifestarse? Está abierto los micrófonos, no tienen más que expresarse. Máximo, Si me, querido, meterme, ¿cómo estás, Gabriela? Tanto tiempo. No, para meterme un poco en esta cuestión, aprovechando además que trajimos medio de prepo a una cantidad de estudiantes nuestros con Gonzalo Vázquez ahí, te agradece mucho, del te curso agradece mucho. de Filosofía del Derecho. No, en esta cuestión que me interesó esta pequeña pica que se arma en relación a cómo queda parado el positivismo luego de este abordaje, ¿no? Luego de este abordaje que en definitiva nos lleva a poner en cuestión la autosuficiencia de las normas, ¿no? Porque Gabriela, vos muy bien puntualizabas, bueno, Kelsen en realidad lo que hace es identificar como objeto específico de la teoría del derecho al fenómeno normativo, ¿no? Y la riqueza de ese Hart que entiende, de la mano del segundo Wittgenstein, que ninguna norma es tal
sin una práctica, porque sin una práctica no puede ser comprendida, ¿no? Y luego está ese Wittgenstein de alguna manera que se resiste a la teoría y que de alguna manera dice hay que observar las prácticas. Y luego está ahí Gonzalo, probablemente muy preocupado por lo mismo que estoy preocupado yo, que es el horizonte político, el horizonte ético de todo esto. La pregunta, digamos, por la lucha por el derecho, porque yo escuché toda tu exposición, que me pareció maravillosa, me pareció maravillosamente clara, pero detrás de todo esto, digamos, detrás de la idea de que en definitiva las reglas significan lo que significan en tanto y en cuanto las practiquemos, las usamos como las usamos, ¿no? Lleva a que en definitiva la disputa por el significado de las reglas, que va a ser una disputa social, política, ética, que de alguna manera desgarra a cualquier intento de estabilización normativa, ¿no? Lleva, bueno, entonces la lucha por el derecho se va a llevar a cabo en la lucha por usar esas reglas de otra manera, o incluso de convencer por qué las reglas deberían significar otra cosa o por qué hay que transformarlas, ¿no? Y ahí, bueno, me encantó todo este contraste del diferencialismo y la tradición analítica sin historia, la tradición de la filosofía continental con historia. Y ahí se me vienen otros nombres quizás que curiosamente se encuentran con Wittgenstein, ¿no? Como toda la tradición hermenéutica, que recoge este espacio, la tradición heideggeriana, el mismo, digamos, cuando el giro lingüístico se carga de contexto, se carga de mundo, y en definitiva nos asumimos la lucha por las significaciones sociales, y entonces esto me lleva a preguntar, bueno, de qué manera estudiar y aprender derecho, y de qué, digamos, porque uno puede atravesar toda esta explicación y decir, bueno, entonces lo importante son las prácticas, y si lo importante son las prácticas, ¿podemos reducir el estudio del derecho a estudiar un sistema de normas? No, digamos, de alguna manera no nos obliga a reabrir la pared entre las ciencias sociales y las ciencias jurídicas, digamos, nos obliga a ser un poco antropólogos, a ser un poco sociólogos. Digamos, si pensamos al derecho como pragmáticamente y con un horizonte ético y político de transformación social, ¿no nos obliga a ampliar el prisma? Y en ese sentido sí, a resquebrajar un poco esa autonomía científica que construyó el positivismo jurídico y a ir hacia otras miradas, hacia miradas más etnográficas, digamos, enriquecidas, justamente para por lo menos comprender más. Esto es raro, porque uno dice, bueno, si querés comprender, tenés que suspender el juicio, no podés arrancar con el horizonte político ético, tenés que comprender. Entonces, bueno, está bien, ahí bajo un cambio. Pero sí, por lo menos en esto de, claramente no vamos a poder hacer teoría al estilo del positivismo lógico, que creo que es lo que lo hace antiteoría a Wittgenstein. Pero sí vamos a tener que en todo caso abordar el campo de lo social de una manera metodológicamente más rica y multidisciplinaria, etc. Entonces, bueno, eso no. Máximo, la idea sería también, digamos, abrir el prisma en búsqueda de un horizonte más comunicativo, ¿no? Porque en esa búsqueda comunicativa es que podemos interactuar, escuchar, mirar de otra manera lo que veníamos mirando, percibirlo de otra manera, digo, y a partir de ahí producir un nuevo conocimiento, ¿no? Totalmente, escuchar el conflicto, digo, el caso difícil que brota, que emerge, probablemente tenga que ver con luchas a nivel prácticas sociales que empiezan a desestabilizar, a cuestionar los significados establecidos o la forma en que se viene interpretando una regla, ¿no? Y ahí entonces como que se abre toda una dimensión del derecho que tiene que ver con ventilar conflictos, escuchar otras voces, o sea, el positivismo jurídico kelseniano era tremendamente monista, ¿no? Y que se entiende como reacción al naturalismo, al dualismo
pero uno podría decir, esta mirada, esto que decís vos, Gonzalo, nos obliga a, ok, hay muchas prácticas gestándose, y esas prácticas disputan entre sí los significados. Sí. Bueno, si esperaban que esté en desacuerdo, no es el caso. Estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas que a veces yo converso en mis clases es, por ejemplo, porque esto tiene que ver con la práctica. Mientras Maxi hablaba, estaba pensando en Peter Winch, que también es, ahí hay un abordaje un poco más sociológico, antropológico, ¿no? Toda esta idea de desde adentro, digamos, primero tengo que comprender, participar, estar en la práctica con nosotros. Y les decía que yo a veces les planteo en mis clases a los y las estudiantes casos difíciles de este tipo, y no porque tengan una respuesta, pero por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, en las comunidades aborígenes que comparten ciertas prácticas en las cuales alguna niña cuando tiene su primera menstruación, tiene que pasar a ser mujer dentro de la comunidad, pasando a tener relaciones sexuales con algún capo o jefe de ahí de la comunidad, cosa que nosotros leeríamos claramente como violación o abuso de menores, y que ellos jamás nombrarían con esas palabras, ni lo conciben de esa manera. Y entonces ahí se nos arman todos estos dilemas que requieren de todo lo que ustedes están diciendo, que vamos a ir con el código penal ahí a tirarles el código penal por la cabeza, pero también hay algo que nos llama a nosotros a decir, bueno, ¿y qué? Simplemente dejamos que estas chicas pasen por eso sin siquiera preguntarles, sin siquiera avisarles, sin siquiera escucharlas. Entonces, bueno, todo eso que ahora estaba saliendo, claramente son los problemas y por ahí a veces suena un poco abstracto, pero cuando hablamos de casos difíciles estamos hablando de esas cosas. No es solo que los significados cambian, es que todo el tiempo estamos enfrentados a este tipo de dilemas. No hace falta irse a Afganistán y ver que si las mujeres pueden estudiar o no. Por ahí lo tenemos mucho más cerca, por ahí lo tenemos en comunidades que están mucho más cerca y que están y no están dentro de nuestras prácticas, porque en algún punto sí están, pero en otro punto no. Y hay todo un tema ahí respecto de cómo abordar, ¿no? Que, sin agarrar una posición como diríamos, eurocentrista, etnocentrista y todo esto, cómo explicar o no, explicar tampoco es la palabra, mostrar, conversar, no hay mucho más que hacer, pero eso es lo que estamos, eso yo creo que es lo que estamos obligados a hacer. Después, si estamos obligados a otras cosas, digamos, ahora no sé por qué hablamos de Kelsen, porque en mi libro a Kelsen creo que ni lo nombro, pero así que me puse a defenderlo al pobre Kelsen cuando no lo uso, la verdad, en mi libro. Pero la verdad es que yo creo que son este tipo de casos difíciles, en un sentido interesante, los que nos ponen un poco en los límites de la teoría. Y bueno, ¿y qué hacemos entonces con esta teoría? Tenemos también que abrirnos a otras cosas. Hart hablaba de sociología descriptiva también, ¿no? En algún sentido que nunca se entendió muy bien. Pero de lo que estaba hablando es de analicemos el fenómeno, veamos qué pasa. Acá no es cuestión de palabras, las palabras muestran o expresan los fenómenos sociales y lo que nos interesa son los fenómenos sociales. Si hay palabras que para unos quieren decir una cosa y otros jamás las aplicarían a los mismos hechos, eso no es un problema de palabras, eso está dando cuenta de un fenómeno social, de que estamos
ante prácticas totalmente distintas, ante valores totalmente distintos, y lo que importa es eso, no que usemos las palabras distintas, digamos. Esa es un poco la idea. Es que tampoco se trata de entrar en antagonismos, críticas furibundas para anular otras visiones, sino que lo que se pretende es poder dar cuenta de una historia, de un proceso histórico en el que el derecho va ampliando su horizonte de comprensión y para eso necesita eh, aprender con H nuevas herramientas, nuevas perspectivas, nuevas preguntas. Entonces, es muy fácil caerle a Kelsen, pero bueno, eso es una lectura anacrónica y bastante maniquea. Digo, me parece que hay que poder ver la historia del derecho como también la historia de un campo del saber en permanente disputa. Me parece que es una forma eh, más precisa, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún aporte, alguna idea? El señor Eduardo Rojas. Estás muteado, Eduardo. Ahí está. Bueno, primero decirle, bueno, yo soy una persona muy vieja, yo le diría a Gabriela, y a Máximo y a Gonzalo, que tratándose de reglas adquiridas en la práctica, esas reglas están en una foto ahí del año 73. De Sara Imagínense Fazio. cuán viejas son mis reglas, digamos, Mm. y que fueron muy dramáticamente impuestas como reglas, ¿no? Y que fueron, como ustedes dirían, variando con el tiempo. Quiero agradecerles lo que he escuchado. Eh, Mi desempeño, más que en filosofía, ha sido y es desde hace 40 años en Argentina, que estoy en Argentina hace 40 años, ha sido un desempeño más bien del lado de las ciencias en sociedad, como diría Gabriela, ¿no? Sea sociología, antropología, más bien sociología. Y lo común cuando les escucho y que me tranquiliza escucharles, me tranquiliza mucho, les escucho este esfuerzo por desarrollar una hermenéutica, una capacidad de interpretación de aquello que tienen que interpretar. En el caso de los juristas, ¿no? Están para interpretar. Escucharles unas reglas y un modo de interpretación que, como dice Gabriela y Máximo lo decía con mucha simpatía, lo subrayaba y Gonzalo también, que nos empezaron a enseñar desde Charles Sanders Peirce para acá, pasando por todos aquellos que han dicho ustedes, hasta un teórico pero que es más, él quiere ser más sociólogo, pero mucha gente lo lee como filósofo, que hace ya unos más de 40 años, ¿no? Alemán, Habermas, que escribió lo que en realidad se llama teoría del actuar comunicacional y que los filósofos españoles lo tradujeron como teoría de la acción comunicativa, o sea, lo transformaron nuevamente en una metafísica. Teoría del actuar comunicacional. Y él, claro, se puso, también aprendió como Gabriela a traducir, Gabriela, esto que decía vos en algún momento, los pragmatistas no son pragmáticos. Porque por pragmático se entiende en casi en todos los idiomas conocidos. Alguien que se adecúa a la realidad de modo, y le llama realismo. Los pragmatistas, al contrario, eran gente que creía que era posible entender lo que uno dice. No solo el saber, sino entender lo que uno dice. O sea, empezaron a dar cuenta que el entendimiento no transcurre, o el entendimiento no transcurre en uno, como dice la metafísica, sino en una relación en el mundo.
Y entender lo que uno dice significa entender, como diría Gabriela, las prácticas que le han llevado a empezar a decir lo que está diciendo. Entonces a mí me alegra mucho, pero ¿saben por qué? No solo porque estoy de acuerdo, sino porque el problema de la interpretación de las normas se está transformando en el país en que vivimos, y no voy a hacer política, y en el mundo entero en un problema dramático porque muere gente según que optemos por una o por otra. Y no muere gente por una interpretación jurídica que tiene perfecto, sino que muere gente por el concreta, que va todos los días a la escuela, que trabaja, se muere de hambre, por ejemplo, según que interprete de una manera o de otra determinada ley. O sea, el llamado fenómeno de judicialización de la vida humana, yo le llamo a la vida humana con Aristóteles, Gabriela le llamó vida política. Como vos dirías, y Máximo también diría, los organismos tienen una vida química y física. Los organismos. Los humanos tenemos una vida política, vivimos de los otros y con los otros. No vivimos en la selva. Entonces la utilización del juicio, del juicio, lo que hemos hablado acá, ¿no? De la interpretación del juicio, de la sentencia jurídica, está significando o salvar vidas, y eso es muy dramático, o hacer que mueran. El que está en la foto tuvo que decidir un día si llamaba a la gente a luchar por una gran y noble causa ese día, o le decía el pueblo no debe sacrificarse. Tenía que aplicar una regla u otra. La regla del conocimiento con la cual contábamos, que se llamaba materialismo dialéctico, le decía que tenía que llamar a la gente a luchar. Y él dijo, el pueblo no debe sacrificarse, me sacrificaré yo. Nosotros los jóvenes, yo tenía ese momento un poco menos que de edad que Máximo, tenía yo unos 3 años. Lo considerábamos a él un socialdemócrata tibio. Bueno, el socialdemócrata tibio murió combatiendo para que nosotros pudiéramos seguir aprendiendo, haciendo academia como hago hoy, etc. Entonces, con esto digo, no quiero decir nada dramático, ni siquiera estoy haciendo política, estoy diciendo que hoy la importancia de la hermenéutica jurídica para el pueblo, no solo para la filosofía, para la vida de la gente, para la vida concreta, para la vida humana, esa vida que es con otros y desde otros, no es que en uno, porque en uno es la vida natural. La importancia que tienen, el modo como ustedes entiendan su rol, es decisiva para millones de personas. Yo me alegro muchísimo, me emociona haberlos escuchado, los felicito por el modo como están discurriendo y espero que perseveren en ese noble esfuerzo que Gabriela, Máximo, Gonzalo, imagino que los demás que están hoy presentes están llevando adelante. Muchas gracias por haberlos escuchado. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, y yo quiero aprovechar porque estamos en fecha de conmemoración, ¿no? De algún aniversario patrio chileno, ¿cierto? Si no estoy mal informada. Así que aprovechaba para unirme a la conmemoración. Yo lo que quiero decir es que estaba por nombrar a Habermas y se me escapó en el discurrir, pero cuando Maxi habló de diálogo lo estaba por nombrar, y agradezco el detalle ese de la traducción, no lo conocía y es muy iluminador, absolutamente. Como
cómo transformamos los verbos en sustantivos cuando hacemos teoría y nos olvidamos del hacer. Así que sí, muchas gracias. Carlos, ¿querías decir algo? ¿Puede ser? ¿No? Ah. ¿Alguien más? Si no hay nadie, yo quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, se escucha. Bien. Gabriela, muchas gracias por la exposición y por el libro, el cual lamentablemente solo pude leer la introducción, pero espero poder conseguirlo y leerlo, porque quisiera hacer dos preguntas. Una, en realidad creo que está respondida o la han discutido anteriormente, y es que es ese vínculo o esa relación entre el conjunto de prácticas que la sociedad lleva, digamos, o conlleva, y que constituye su forma de vida, y establecida así en un juego, y por otra parte, eh, el conjunto de prácticas en el mundo de la jurisprudencia y en el mundo de los jueces, digamos. Y cómo esos dos conjuntos de prácticas muchas veces colisionan, ¿no? Y cómo entonces poder, para quienes no ni venimos ni vamos al mundo del derecho, poder entender o pensar ese vínculo en dos dimensiones respecto del mundo, digamos, del derecho, que es la confección de la norma y la aplicación de la norma a los casos. Esa es la primera pregunta que tengo. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las perspectivas o los interrogantes o las preguntas, los problemas que la teoría pragmática abre a una teoría del derecho? Bueno, muchas gracias. Voy a intentar dar una respuesta, no sé si estará a la altura de la pregunta. Es verdad que hay esta discrepancia a veces entre el mundo de los jueces eh, y la sociedad en su quehacer cotidiano. Yo tengo una posición ambivalente respecto de esto, porque a veces se piensa, no sé si voy a dar con las palabras exactas, pero a veces se piensa que, digámoslo así, la ampliación de derechos, por no usar otras palabras más cargadas, cae de un lado, por ejemplo, del lado de la sociedad civil, digámoslo así, mientras que los jueces expresarían como un status quo, digamos, además de que nadie los vota. Y a veces se piensa lo contrario. Basta ver lo que sucede en muchos países de Latinoamérica, donde, para bien o para mal, los tribunales superiores, digamos, los equivalentes a la Suprema Corte de acá, emiten fallos con alcance general que de hecho amplían derechos de manera mucho más rápida, por supuesto que si pasaran por la legislatura, digamos como un reflejo más fiel de lo que sucede en la sociedad, y por ejemplo, amplían en el sentido de confieren la facultad de
acceder al aborto o a la eutanasia o a prácticas que quizás la sociedad todavía no está tan preparada o decidida. Y entonces lo que quiero decir es que existe esta diferencia, pero que yo no estoy convencida de que necesariamente el avance, digámoslo así, de los derechos caiga necesariamente del lado de los jueces o caiga necesariamente del lado de la sociedad civil. ¿Me explico? No sé si soy clara. Me parece que esto es dinámico, depende. Hay sociedades que están más apegadas a las tradiciones con respecto a lo que los jueces dicen en sus fallos, y hay otras sociedades en las cuales es al revés, que las sociedades están más avanzadas y requieren ciertas cuestiones en base a su modo de vida, y que los jueces todavía no están dispuestos a aplicarlo, entendiendo las normas en un sentido más ampliado o ayornado o como se quiera. Y a mí me parece que esto no está decidido, que es contingente, que a veces sucede de una manera y a veces sucede de otra, y que depende de cada sociedad. Quiero decir, aquí lo primero que hubo de matrimonio igualitario fue una especie de unión civil que sacó un juez, digamos, ¿no? Entonces, a veces como que el camino se abre por un lado, y los jueces van por detrás, y a veces los jueces van por delante. Lo digo, por ejemplo, en ciertas sociedades latinoamericanas, que es un arma de doble filo, pero que directamente, en vez de esperar a que la sociedad se ponga de acuerdo y pase por la legislatura, directamente dictan fallos erga omnes que dicen, bueno, se puede abortar, se puede acceder a la eutanasia, se puede, ¿no? Entonces, es de doble filo. Yo no tengo una... no sé si esto responde la pregunta. Estoy de acuerdo con que hay esa discrepancia, pero me parece que se da de maneras diversas, que no siempre cae de un lado o del otro. En No todo sé si estoy caso, clara. en todo caso le pregunto, esa dialéctica, digamos, para usar un término, es positiva, digamos. Ese diálogo, si pudiéramos decir, entre el mundo, el mundo jurídico y el, y el mundo de vida de la sociedad, ¿no? ¿Sí? Sí, evidentemente hay un diálogo, a veces está un poco roto, pero em, lo que quería decir es que Luego quiero no, decir interacción, ¿no? No quiero decir diálogo, porque el diálogo puede ok, ser, el conflicto es una forma de dialogar, digamos. A veces la única que queda, digamos, ¿no? Y todo diálogo finalmente comporta cierto conflicto, digamos, ¿no? En ese sentido, digo, esa interacción que es como imprescindible, ¿no? Parecería, ¿no? Pienso, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, incluso después de la promulgación de los códigos napoleónicos, comienzan las reformas agrarias en Europa, y los primeros que se oponen son los campesinos, porque no querían salir del sistema feudal porque les resultaba más tranquilo y asegurador en un primer momento, ¿no? Sí. Y la otra pregunta era sobre qué perspectivas hable, qué preguntas pone a la teoría del derecho. correcto. Me olvidé, sí, ahora voy a esa. Estaba pensando ahora en que la sociedad norteamericana está volviendo a discutir Roe versus Wade, por ejemplo, ¿no? Digo, ese tipo de discrepancias que se dan. ¿Qué perspectivas abre? En el marco del libro está planteado de una manera un poco quizás estrecha, en términos de una teoría del significado. Me parece que era un poco esta cuestión de si puede haber una teoría que
ponga de relevancia o que busque o que se ocupe de no sé si sería especificar la palabra, yo uso una palabra muy particular ahí, que es elucidar, que es como traer a la luz, ¿no? Como de alguna manera mostrar qué cosas aceptamos a partir de eso que hacemos. Esta es un poco la idea que tiene el inferencialismo, ¿no? Que sí aceptamos tales significados de tal y tal manera, como admitiendo tales consecuencias o habilitando para tal cosa, bueno, eso está mostrando algo de ese trasfondo. Entonces, si es posible una teoría así, o si debemos, creo que ese es el interrogante, si alguna teoría así como la inferencialista que recoge la pragmática y todo esto está en condiciones de sacar esto a la luz, o tiene que ser algo quizás más amplio, no una teoría del significado, ¿no? Tenemos que empezar a dialogar con la política, con la antropología, con algunas, quizás una teoría del significado se queda corta ahí. Pero me parece que las preguntas son estas. Esta idea que es muy wittgensteiniana también, de mostrar, de lo que se muestra en lo que hacemos. No de dictaminar desde arriba, sino de sacar. Brandon habla de la práctica socrática también, esa práctica socrática el que preguntaba y el otro respondía, y lo que respondía era algo que ya sabía, ¿no? La mayéutica, eso de sacar lo que ya estaba. Bueno, me parece que si hay una teoría que tenga alguna forma, tiene que ser ese tipo de forma, de traer lo que está. Y en todo caso la crítica tiene que ser desde adentro, y la reforma o el cuestionamiento es desde adentro, me parece, porque si no, nos falta el primer paso de la comprensión, digamos, que venga alguien de afuera a decir cómo tienen que ser las cosas, parece que no termina de cerrar. Me parece que el desafío es ese, si podemos construir teorías de ese tipo, que de alguna manera eluciden o expliciten la práctica y a la vez sirvan como cosa reflexiva y crítica para modificar lo que no estamos dispuestos a aceptar. Muchas gracias. Pensaba, Gabriela, mientras decías esto último, me acordaba de un fragmento muy breve de un texto que estamos también en el Centro de Hermenéutica estudiando, que es de Honneth, El derecho a la libertad, donde él ahí cuestiona aquellos intentos torpes de resolución de conflictos por parte del campo jurídico, no escuchando a las partes involucradas en ese conflicto, ¿no? Sino que lo intenta resolver de manera unilateral. Eh, entonces, digo, me voy con la idea, me voy con la idea de que cuando pensamos en el seguimiento de las reglas, en términos más positivos, tratamos de poner el foco en vislumbrar, en intentar vislumbrar una mayor comunicación entre los agentes que logran mayores acuerdos operativos cuando abordan conflictos, ¿no? Mientras tanto, cuando observamos que no hay seguimientos de reglas, que hay conductas que no siguen reglas afianzadas, que tienen aires de familia entre los que habitamos el mismo mundo de la vida, lo que estamos viendo es una comunicación deficiente o incomunicaciones, y que evidencian de manera a veces bastante violenta, hasta llegando a niveles de mayor violencia, desacuerdos en el abordaje de esos conflictos, ¿no? Esto dicho de manera así como esquemática, en términos así más weberianos, ideales, pero digo, por ahí sirve para
para un poco orientarnos en la búsqueda de lo que queremos identificar y profundizar, ¿no? No sé si te parece que está bien o la estoy errando. No, no, me parece que es así. No sé si tengo mucho que agregar, porque sí, creo bueno, esto que estaba diciendo, de que lo que se muestra, el fenómeno, cuando hay desacuerdos, cuando se presentan muchos casos difíciles, bueno, eso muestra algo que está pasando, digamos, no son desacuerdos de palabras, eso también siempre digo en mis clases, ¿no? Las distintas interpretaciones no son meros problemas de palabras, eso- no solo son problemas jurídicos, no los vamos a resolver con el diccionario, pero también están mostrando esto otro que vos decís. Eh, sí, 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 Es sí, más, sí. Y Jones dice que muchos de esos conflictos se pueden llegar a solucionar de manera prejurídica. posiblemente, sí, Ujú. sí, 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 sí. Y sí, creo que sí. Bueno, como dice un colega mío también, ¿no? Que nuestra práctica jurídica esté tan desarmada, tan desarticulada, tan anómica. Mm. eh, bueno, también es un dato el tema de las interrupciones constitucionales a lo largo del tiempo. Eso no es menor. Digamos, los países donde las prácticas funcionan mejor han tenido una institucionalidad más continuada, por decirlo Estabilizada. menos. Ujú, Sí. claro. Y bueno, nosotros arrastramos eso, así que está todo por construir, toda la idea de legitimidad y de una práctica afianzada está todavía por construirse. Sí, ahí vamos, haciendo eses. Bueno, eh, ¿alguien quiere terminar, cerrar, opinando, Hay alguna preguntando? pregunta en el chat que es A ver, larga y no sé bien. no la vi. Uy, sí. Carlos Silva, ¿querés decirla mejor o la leo? ¿Querés leer la voz? A ver, O la bueno, leo. si todo el mundo la puede leer, La leo en voz alta, rápido. Gracias. Gracias por la ponencia de la profesora. He aprendido varias cosas que en la universidad no me darían nunca y que solo por cuenta de uno puede entender. Uno puedo enterarme, perdón. Tengo una pregunta que parecen dos. Las definiciones actuales del derecho con los aportes de la teoría del significado y las positivistas analíticos, podría decirse que de algún modo la formulación que tenían por el derecho Kant o Hegel, por nombrar algunos de los filósofos del derecho antes del paso a la teoría del derecho, son vistas como antecedentes de lo que tuvieron estos movimientos para realizar sus teorizaciones o solo fueron un momento confuso de la historia del derecho? bueno, no sé si puedo contestar eso. Se me ocurre una sola cosa. em, eh, ¿hay alguna línea en la cual la filosofía kantiana, en tanto filosofía crítica, eh, por esto que decía yo antes de, de alguna manera no separar tajantemente sujeto y objeto, ¿no? Lo que hace Kant es decir, somos nosotros los que constituimos el objeto de conocimiento, con nuestras categorías, pero digamos, la realidad no está dada ahí. Bueno, hay un punto en el que Kelsen hace algo parecido. Ujú. eh, Salvando todas las distancias, pero en algún sentido Kelsen lo que dice es como el objeto de la teoría del derecho está constituido por nosotros, no es que está ahí, la validez no está en la naturaleza, ¿no? La validez de las normas no está en la naturaleza ni en los hechos. Es la ciencia del derecho la que constituye su propio objeto. Entonces ahí hay una línea que podría seguirse. Eh, Hay algo en común ahí.
como movimiento filosófico, digamos. De Hegel no me animo a decir mucho, sí que puede estar un poco más cerca de las lecturas del tipo de estas de Peter Winch, si uno lee a Hart en esa clave, y que recoge más esta idea. Bueno, quizás toda la filosofía sea esta historia del matiz entre Kant y Hegel, pero digamos, esta idea un poco más intersubjetiva. Habermas, hablando de Habermas, dice que el paso del primer Wittgenstein al segundo Wittgenstein es el paso de Kant a Hegel, ¿no? Es como el paso del sujeto abstracto a la intersubjetividad social. Así que yo creo que siempre oscilamos un poco en eso. Bueno, no sé si contestan algo la pregunta del chat, que es muy amplia, pero creo que hay algo ahí, que el segundo Wittgenstein, si queremos ligarlo con algo del libro, y Hart como un heredero posible, hacen que Kant hace el primer paso de no separar sujeto y objeto, pero después hay una vuelta más, que es la vuelta hegeliana, que es el sujeto no está solo, y el paso a la intersubjetividad y a lo social. Así que supongo que todo ronda bastante en base a eso. Me parece a mí que en Hegel, además, lo que existe, por eso su oposición a Kant, es que, digamos, Hegel le diría a Kant: yo estoy mirando la sociedad, usted está mirando las normas en forma pura, digamos, ¿no? Y yo, Exactamente lo mismo que podría decirle Hart a Kelsen. yo cuando escribo los principios de la filosofía del derecho, lo que hago es mirar la sociedad y ver cómo las instituciones de la sociedad y las prácticas de la sociedad es la que reflejan el derecho, digamos, ¿no? Y entonces la norma no es una norma pura y abstracta, digamos. Eso es lo que supone, obviamente, lo que usted decía, que esas instituciones son prácticas, y son prácticas intersubjetivas. Sí. Sí, sí, además tal cual. hay Creo que es el movimiento de Hart a Kelsen también. Sí, sí. y Y además del segundo Wittgenstein. hay algo en Hegel ahí que me parece que es muy actual y que se une con la propuesta de Jhering de la lucha por el derecho, que es, digamos, el decir, bueno, hay que ser persona en tanto se reconoce al otro como persona, ¿no? Digo, no se es persona unilateralmente, bueno, yo tengo derecho a tener derechos, como decía Hannah Arendt, y listo. No, sí, tengo derecho a tener derechos, pero en relación a otros que también tienen derecho a tener derechos, ¿no? Lo cual no nos lleva a la ecuación conservadora de los derechos de uno empiezan donde terminan los derechos del otro, sino que complejiza mucho más la situación y hace que los derechos comiencen de manera dispar, desigual, pero más o menos todos juntos. Después vemos cómo resolvemos los conflictos entre los derechos, ¿no? Para eso está el derecho. Sí, sí, en Bueno, Habermas también se refleja algo de esto del reconocimiento del otro en cuanto claro. entro en diálogo, en cuanto entro en conversación, estoy reconociendo que es igual a mí en algún sentido de los derechos. Bueno, Yo buenísimo. si Sí, puedo decir una última reflexión. No, en esto de hasta qué punto la palabra judicial es la palabra conservadora, la palabra del statu quo, hasta qué punto la palabra de la ley es la palabra con legitimidad para transformar, hasta qué punto en definitiva este giro pragmático no es admitir que la democracia se juega en un nivel mucho más básico del que a veces estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pensar la democracia desde la matriz contractualista, que en definitiva es una enorme simplificación, ¿no? Es como todo esto que Gabriela labura, de que en realidad emerge de las prácticas sociales, es como que lo simplificamos con la hipótesis de un contrato, con la hipótesis de un sistema de imputación de voluntad general, y de alguna manera el giro este nos lleva a pensar, a veces
el significado se disputa ante los tribunales, y a veces, como decía Gabriela, son los tribunales los cuales me viene a la cabeza un viejo título de, ay, no me acuerdo los autores ahora, Simon Seibel, derechos desestabilizadores, ¿no? La idea de que hay derechos que vienen a traer de los márgenes, de la frontera, de las periferias, son traídos al centro y bueno, y uno ahí produce transformaciones, como puede ser la interrupción del embarazo, como puede ser la eutanasia, como puede ser en su momento el divorcio vincular, como puede ser el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, evidentemente esos conflictos tienen que ver con prácticas emergentes y que se disputan significados hegemónicos. Y a veces los movimientos sociales se encuentran en el activismo o en el lobby parlamentario o a veces en los tribunales, ¿no? Pero el punto es volver a la idea de que, en definitiva, las reglas no dejan de ser significaciones sociales, no dejan de ser prácticas sociales, nos lleva a un lugar de asumirnos, ¿no? de asumir ciudadanía, y de asumir los conflictos. A veces buscamos la famosa seguridad jurídica y queremos estabilidad y queremos que los tribunales, en el caso fácil, sellen lo que siempre fue de una manera, y de esa manera se garanticen los contratos, se garanticen las expectativas, la continuidad, como lo que llamamos a veces la tranquilidad de vivir más o menos sabiendo qué significa lo que hacemos, ¿no? O sea, eso está en el derecho, esa aspiración, pero también está la aspiración a que eso todo el tiempo se pueda discutir y rediscutir, ¿no? Como las dos caras, la cooperación, reducir los costos de transacción de estar discutiendo todo el tiempo, o sea, está bueno tener expectativas estabilizadas, pero también está bueno darle lugar a los conflictos, ¿no? Y en ese sentido, repensar las reglas menos como lugares para sedimentar significados y sacarlos de la historia, meterlos en el freezer, y más como institucionalización de la prudencia, o sea, las reglas nos obligan a discutir las reglas, nos obligan a ventilar nuestros conflictos, ¿no? Y de esa manera es como que... Personas no humanas, que el código eh, esté hablando de personas no humanas, por ejemplo. Ni Exacto. más ni menos que el concepto de persona, que es to- como lo básico del to- derecho. Totalmente. Y entonces, el punto es que de ser una cuestión muy abstracta nos lleva a repensar nuestra práctica, esto en términos como de constante lucha por cómo queremos vivir, ¿no? Y ahí reaparece el horizonte ético, el horizonte político y el asumir el derecho como como ambas cosas. Eso. Muy bien. Bueno, la verdad que en estos tiempos poder compartir este tipo de espacios reconforta y alivia un poco. Quiero agradecerle a Gabriela porque, bueno, hace muchos meses que venimos conversando sobre la posibilidad de presentar el libro. Espero tu artículo para el dossier. Y bueno, también gracias a todo el equipo del Centro de Hermenéutica que hacen posible que podamos encontrarnos, a todos quienes y a todas quienes asistieron, agradecerle a Máximo y a Gonzalo, se llama, que no lo conozco. ¿Sí? Bueno, agradecerles Sí, sí, Gonzalo Vázquez, que creo que se tuvo que bueno, desconectar hace un toque. agradecerles por haberse sumado y a todos los y las estudiantes de la carrera y a quienes no están estudiando Derecho, a Carlos que está siempre ahí al pie del cañón, Carlos Carlini, bueno, y un abrazo y bueno, nos estaremos encontrando próximamente, ¿sí? Un saludo fraternal a todos y todas.